¿Qué harías si descubrieras que la vida de una joven de tan solo 24 años, llena de sueños, seguidores y proyectos, terminó de manera brutal frente a todos y que lo que nos contaron podría no ser toda la verdad? En el video de hoy nos sumergimos en el impactante caso de Fedra Gaxiola, la influencer mexicana que fue asesinada a balazos afuera de un gimnasio en Tijuana, una historia que mezcla fama, denuncias por violencia, sospechas de feminicidio y hasta acusaciones que vinculan a la propia víctima con crímenes sin resolver. ¿Por qué Fedra denunció a su exnovio, un exdirector de la policía municipal, y poco tiempo después terminó muerta de la manera más violenta posible? ¿Fue un ataque directo por venganza personal? ¿O se trató de un feminicidio más en un país donde la impunidad es la norma? ¿Cómo explicar que testigos aseguren que había más de un atacante, mientras las autoridades insisten en que solo un hombre disparó? ¿Y qué pensar de las investigaciones que vinculaban a Fedra con el asesinato de 2 modelos locales? ¿Era realmente una víctima? ¿O había secretos en su vida que hoy salen a la luz? Prepárate, porque este caso no es solo el asesinato de una influencer, es también un espejo de la violencia en México, de las contradicciones en las investigaciones y de un sistema que muchas veces prefiere callar antes que buscar la verdad. Si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete y activa la campanita. Aquí, en Enigma sin resolver, seguimos cada pista, cada dato oculto, porque aunque intenten enterrar la verdad, siempre encuentra la manera de salir. Y antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Y lo más importante, ¿tú qué opinas? ¿Fedra Gaxiola fue una víctima inocente o había más detrás de su historia? La historia de Fedra Gaxiola comienza mucho antes de la mañana fatídica en Tijuana. Nacida en Sinaloa, en medio de una región marcada por el dominio de los carteles y la violencia, Fedra supo desde joven que, para destacar, tendría que luchar contra un entorno hostil. Y lo logró. Con apenas 24 años se convirtió en una de las influencers fitness más reconocidas de México, con más de 360,000 seguidores repartidos entre Instagram y TikTok. Su contenido no era solo rutinas de gimnasio, sino un estilo de vida, disciplina, constancia y la imagen de una mujer fuerte, empoderada, que inspiraba a miles de jóvenes a seguir el camino del deporte. Ella no solo mostraba abdominales definidos o entrenamientos exigentes, también promocionaba su propia marca de ropa, Fleur Clothing MX, que poco a poco se abría paso en el competitivo mercado del fitness. Lo que Fedra proyectaba en redes sociales era el éxito absoluto. Videos en los que mostraba sus rutinas de pierna, consejos de alimentación saludable, outfits deportivos de última moda y hasta transmisiones en vivo respondiendo preguntas de sus seguidoras. Era la típica influencer que parecía tenerlo todo: belleza, fama, independencia financiera y una creciente comunidad que la admiraba. Pero detrás de esas publicaciones perfectas, había una realidad mucho más oscura, una que ella misma dejó entrever en los últimos meses de vida. Fedra confesó haber vivido episodios de violencia con su expareja, un hombre que no era cualquiera, sino Héctor Villegas, exdirector de la policía municipal. Esta revelación cambiaría el rumbo de su destino. Mientras en redes, su vida parecía un cuento de hadas fitness, en privado, Fedra enfrentaba amenazas, persecuciones y un miedo constante. En agosto presentó una denuncia formal contra Héctor, acusándolo de violencia doméstica. Un paso valiente, pero también arriesgado, considerando el poder que su expareja acumulaba en los círculos policiales y políticos de Tijuana. Poco después de esa denuncia, Fedra relató públicamente que había visto a un hombre armado acercarse a ella, presuntamente un guardaespaldas de Villegas. La influencer ya sentía que algo terrible podía ocurrir, y aún así decidió no callar. ¿Fue ese atrevimiento lo que selló su destino? Horas antes de su muerte, Fedra seguía con la misma rutina que la había llevado a la fama. Promocionaba nuevos diseños de su marca de ropa en Instagram y grababa videos en el gimnasio. Nada parecía anunciar lo que estaba por suceder. Sus seguidores la vieron sonreír y hablar con naturalidad, sin sospechar que esas serían las últimas imágenes en vida. La mañana del 4 de diciembre, después de entrenar en el AM Center Hardcore Gym, se subió a su auto. Un día cualquiera, hasta que el horror se desató. A plena luz del día,
Mientras su hijo pequeño la acompañaba, un hombre armado se acercó y disparó múltiples veces contra el vehículo. Los testigos quedaron paralizados. El estruendo de los balazos retumbó en la calle, y en cuestión de segundos, la influencer que inspiraba con frases de motivación estaba desangrándose en el asiento de su auto. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero no hubo nada que hacer. Fedra Gaxiola murió en medio de la confusión, frente a transeúntes que no podían creer lo que estaban presenciando. Así, su historia de éxito, disciplina y glamour terminó con una escena de brutalidad. Y lo más inquietante, este no era un ataque al azar. Todo apunta a que fue una ejecución directa, planeada y ejecutada con precisión. Aquí surge la gran pregunta que los medios, las autoridades y sobre todo sus seguidores se hacen. ¿Fedra fue asesinada simplemente por atreverse a denunciar a su expareja? ¿Poderoso? ¿O había mucho más detrás de esa fachada fitness? Este caso no es solo la historia de una influencer, es el reflejo de un México donde la violencia contra las mujeres no distingue fama ni estatus social. Una vida prometedora fue apagada de la forma más cruel, y lo que parecía un final claro pronto se convirtió en un laberinto de sospechas, rumores y secretos oscuros. El feminicidio de Fedra Gaxiola no solo sacudió a Tijuana, sino que rápidamente se convirtió en noticia nacional e internacional. La escena fue brutal y directa. El ataque ocurrió a plena luz del día, en una zona concurrida, a tan solo metros del gimnasio donde ella entrenaba. Según testigos, un hombre la esperaba desde antes de que saliera, como si hubiera calculado cada minuto de su rutina. Cuando Fedra entró en su auto junto a su hijo, los disparos comenzaron. Al menos 10 casquillos fueron encontrados en el lugar, una muestra de que el agresor no buscaba intimidar, sino asegurarse de que ella no saliera con vida. La frialdad del crimen dejó claro para los investigadores que no se trataba de un robo o un ataque fortuito. Era un ajuste de cuentas, un mensaje o incluso una venganza personal. Y aquí empieza lo inquietante. La Fiscalía de Baja California confirmó que el ataque fue directo y premeditado, pero al mismo tiempo sostuvo que el responsable fue un solo hombre. Sin embargo, varios testigos contradicen esta versión y aseguran que fueron 2 personas las que dispararon contra el vehículo. Esta contradicción levantó sospechas desde el inicio. ¿Realmente actuó un atacante en solitario o las autoridades están ocultando la participación de más personas? La violencia del asesinato no pasó desapercibida en las estadísticas. Con este crimen, Baja California cerraba el año con casi 1,800 homicidios dolosos y 29 feminicidios registrados oficialmente, aunque muchos activistas aseguran que la cifra real es aún mayor. Pero el caso de Fedra no era uno más. Ella era una figura pública, con miles de seguidores que habían visto sus últimas historias en Instagram horas antes del ataque. El contraste entre la influencer sonriente en sus videos y la joven abatida a tiros en su auto hizo que la indignación creciera de forma masiva. La noticia se volvió viral en redes sociales. Hashtags pidiendo justicia inundaron Twitter, TikTok e Instagram. Sus seguidores no podían creer que alguien que promovía disciplina, deporte y bienestar hubiera terminado víctima de la violencia que ella misma había denunciado meses antes. En cuestión de horas, Fedra se convirtió en símbolo de la fragilidad que enfrentan las mujeres en México, incluso aquellas con visibilidad, recursos y el valor de denunciar. ¿Qué esperanza quedaba entonces para las que viven en silencio? Lo más perturbador fue que, apenas días antes de su muerte, Fedra había asegurado que la seguían, que un hombre armado la había observado de cerca. Esas señales fueron ignoradas, y hoy parecen premoniciones. La pregunta que muchos se hacen es, ¿pudo haberse evitado el crimen si las autoridades hubieran tomado en serio sus denuncias? ¿O acaso alguien decidió mirar hacia otro lado porque el principal señalado era un exfuncionario con poder y contactos en la policía? Este asesinato no solo destrozó a una familia y dejó a un hijo huérfano, sino que expuso la crudeza de un sistema que parece fallar una y otra vez a las víctimas. En este punto, la indignación del público es clara. Para muchos, el crimen de Fedra no fue un feminicidio aislado, sino un caso emblemático de encubrimiento, corrupción y violencia de género en México. La historia de Fedra Gaxiola da un giro aún más oscuro
cuando comienzan a salir a la luz detalles sobre investigaciones paralelas en las que supuestamente estaba implicada. Según reportes de la Fiscalía de Baja California, Fedra estaba siendo indagada como presunta autora intelectual del asesinato de 2 modelos locales. Una de ellas, Andrea Ibarra, fue acribillada en 2021 en playas de 1990, Tijuana. La otra sería hija de una policía de la región, aunque hasta hoy no se ha revelado su identidad. Este dato explotó en los medios después de su muerte, generando una mezcla de asombro, dudas y teorías en redes sociales. ¿Era Fedra una víctima de violencia de género o estaba enredada en un mundo peligroso de venganzas y ajustes de cuentas? El fiscal encargado del caso aclaró que no existían pruebas concluyentes para vincularla jurídicamente con esos homicidios, pero sí había líneas de investigación abiertas. Esa ambigüedad fue suficiente para encender la polémica. Para algunos, Fedra fue silenciada porque sabía demasiado. Para otros, fue víctima de su propio pasado y de relaciones tóxicas que la arrastraron a escenarios de riesgo. Lo inquietante es que, de confirmarse esa conexión, el crimen contra ella podría tener múltiples motivaciones, y no solo la violencia de un exnovio. Otro elemento que añadió combustible a las teorías fue la revelación de que Fedra podría haber estado embarazada al momento de su asesinato. Una supuesta amiga cercana publicó un mensaje emotivo en redes, afirmando que no solo le arrebataron la vida a Fedra, sino también la del bebé que llevaba en su vientre. Aunque esta versión no fue confirmada oficialmente, muchos de sus seguidores lo tomaron como verdad, intensificando la indignación. En un país donde la violencia contra mujeres embarazadas tiene registros alarmantes, este detalle transformó el caso en una tragedia doble. La narrativa mediática se volvió entonces un terreno minado. Se debía recordar a Fedra como la influencer carismática que inspiraba a miles con su estilo de vida saludable, o como una mujer rodeada de sombras y secretos. La misma prensa que en un inicio la presentó como víctima de feminicidio, comenzó a resaltar sus presuntos vínculos con el crimen organizado y con homicidios previos. La opinión pública se dividió. Algunos pidieron respeto a su memoria, otros exigieron que se investigara a fondo su papel en 1900. Esos casos no resueltos. Y aquí es donde entra la pregunta que lanzamos a ustedes, espectadores. ¿Estamos frente a un feminicidio claro, donde una mujer fue asesinada por atreverse a denunciar a un hombre con poder, o existe un trasfondo mucho más turbio en el que Fedra no era solo víctima, sino también conocedora de secretos peligrosos? ¿Creen ustedes que la Fiscalía terminará revelando toda la verdad, o este caso se sumará a la larga lista de crímenes en México que quedan en la penumbra? Queremos leer sus teorías en los comentarios. La muerte de Fedra Gaxiola no solo sacudió a su familia y a las autoridades, sino que también impactó profundamente a la comunidad digital que había construido durante años. Con más de 300,000 seguidores en distintas plataformas, la joven era vista como un referente de disciplina, motivación y estilo de vida saludable. Apenas unas horas antes de ser asesinada, había compartido historias promocionando su marca de ropa deportiva y videos de su rutina en el gimnasio, lo que convirtió esas publicaciones en un registro estremecedor de sus últimos momentos con vida. Miles de personas, al volver a ver esas imágenes después de su muerte, las interpretaron como un presagio trágico, reforzando la sensación de incredulidad e impotencia. En Instagram, TikTok y Facebook comenzaron a circular homenajes y mensajes de indignación bajo los hashtags Justicia para Fedra y Penta ni una más. Sus seguidores inundaron las redes sociales con recuerdos, fotografías y frases de apoyo, pero también con preguntas incómodas sobre el entorno en el que se movía la influencer. Muchos la describieron como una joven trabajadora, enfocada en sus sueños y en su hijo, mientras que otros insistieron en que sus posibles vínculos con personas peligrosas pudieron haber sellado su destino. La dualidad entre la Fedra víctima y la Fedra señalada en investigaciones criminales convirtió las discusiones en un verdadero campo de batalla digital. El caso también puso en evidencia un patrón dolorosamente común en México: la exposición de figuras públicas a la violencia. La imagen de Fedra, sonriente en sus rutinas de gimnasio y promocionando productos, contrastaba de manera brutal con la escena de su cuerpo baleado dentro de un vehículo.
Esta contradicción alimentó aún más la cobertura mediática, generando titulares sensacionalistas que oscilaron entre la compasión y la insinuación. La pregunta que muchos lanzaron fue, ¿por qué una mujer joven, con aparente éxito y estabilidad, terminaba cayendo de forma tan brutal en las estadísticas de violencia? Lo más perturbador fue la forma en que su asesinato se convirtió en un espejo de las fallas estructurales del sistema. Los usuarios recordaron que Fedra había denunciado violencia doméstica meses antes y que incluso había advertido haber sido seguida por un hombre armado. Si estas señales hubieran sido atendidas con mayor urgencia, ¿se habría evitado su muerte? Ese fue el tono de indignación que se repitió en 1900. Miles de comentarios. La sensación de que, una vez más, una vida femenina fue arrebatada porque las instituciones no actuaron a tiempo. Queremos abrir este espacio para ustedes, nuestra audiencia. ¿Creen que Fedra fue asesinada por atreverse a denunciar a un hombre poderoso, como sostienen quienes la ven como víctima de feminicidio, o que su trágico final estuvo marcado por secretos y conexiones peligrosas que aún no conocemos? ¿Cómo creen que debería recordarse a Fedra? ¿Como la influencer que motivaba a miles o como un caso más en la compleja red de violencia en México? Escriban sus opiniones en los comentarios, porque su voz también forma parte de este debate. Con este bloque llegamos al cierre del caso de Fedra Gaxiola, un crimen que, más allá de la brutalidad del ataque, abre puertas a múltiples interrogantes que todavía hoy permanecen sin respuesta. La versión oficial señala que se trató de un ataque directo y premeditado, un ajuste de cuentas personal, mientras que en redes sociales muchos insisten en que su asesinato encaja dentro del patrón de feminicidios que azotan México. Mujeres que denuncian, que piden ayuda, pero que terminan desprotegidas frente a un sistema incapaz de reaccionar a tiempo. Por otro lado, la sombra de sus presuntas conexiones con investigaciones criminales añade una capa de misterio que hace aún más difícil separar la víctima de las sospechas. Su historia refleja cómo la vida pública en redes sociales, con luces, disciplina y éxito aparente, puede ocultar una realidad mucho más oscura, marcada por amenazas, violencia y riesgos latentes. Fedra pasó de ser Fitness Girl, la influencer que motivaba a miles con sus rutinas, a convertirse en la protagonista de titulares que hablan de sangre, de venganza y de silencio institucional. Y es ese contraste lo que sigue alimentando la indignación. ¿Cómo es posible que alguien que denunció y que advirtió haber sido seguida por un hombre armado, terminara asesinada a plena luz del día, sin que nadie pudiera evitarlo? El caso de Fedra no debe ser reducido únicamente a un número más en las estadísticas. Es el reflejo de un país donde la violencia contra las mujeres sigue cobrando vidas todos los días, donde las denuncias son archivadas y las víctimas señaladas. A más de 2 meses del crimen, no hay detenidos, no hay certezas, y lo único que queda es un eco de preguntas que parecen no encontrar respuesta. ¿Quién disparó contra ella? ¿Fue un ataque ordenado por alguien cercano, quizá con poder para encubrirse, o se trató de un crimen pasional disfrazado? ¿Hasta qué punto sus presuntos vínculos con otros homicidios jugaron un papel en su muerte? Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Fedra fue una víctima de feminicidio que nunca recibió la protección necesaria? ¿O creen que su vida escondía secretos que terminaron costándole la existencia? ¿Inocente o culpable? ¿Víctima o parte de un entramado criminal? Sus opiniones son fundamentales para mantener este debate vivo. Déjenlas en los comentarios porque su voz también es justicia. Y no olviden, si este caso les impactó, suscríbanse al canal Enigmas sin resolver, activen la campanita y acompáñenos en nuestras próximas investigaciones sobre los misterios y crímenes más oscuros del mundo real, porque detrás de cada historia hay una verdad que aún espera ser descubierta.